Sí. Bueno, continuando con el curso del primer seminario de emergencia pediátrica, ahora vamos a tener la oportunidad de recibir enseñanza por parte del doctor Mario Montaño Mariscal, imagenólogo pediatra. Él es médico pediatra como tal, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Pediatría, es médico especialista en diagnóstico por imágenes pediátricos y actualmente es imagenólogo pediatra de la planta, de la Caja Petrolera de Salud. Con ustedes el doctor Mario Montaño, un fuerte aplauso, recibámosles. Gracias. Buenas noches a todos. Antes que nada, agradecerles a los organizadores de estas jornadas que en realidad a uno siempre lo motivan a hacer revisiones, a tener un poquito de actualidad. El tema de la radiología pediátrica aún en Bolivia está bastante reducida. Desgraciadamente no tenemos el número suficiente de radiólogos pediatras que ojalá con el paso de los años tengamos la oportunidad de ir sumando, ¿no? Actualmente ya las condiciones, si se quieren, para hacer esta especialidad y tener la posibilidad de trabajar con un grupo tan grande de pediatras es una necesidad. Hay que ver la forma de que las nuevas generaciones se, se enganchen con esta área tan grande que es la radiología pediátrica. Supongo que ya esto lo han definido, que es una emergencia y que es una urgencia, pero en el caso de la charla que traigo ahora, simplemente voy a hablar de dos que son emergencias y una que es una urgencia. Vamos a hablar de las tres principales eh, patologías que son, en primer lugar, la apendicitis, como es de conocimiento de todos, la invaginación intestinal y en la etapa de lactante menor, en la etapa de neonato, tenemos la hipertrofia de píloro. Recordarles que en la mayoría de los casos uno va a encontrar este tipo de clasificaciones que pueden ser de origen mecánico u obstructivo, podemos tener de causas inflamatorias, traumáticas, u admisibles. En el lactante menor, la mayoría de estos problemas son de tipo malformativo, es decir, hay una obstrucción y debutan con el momento en que se crea el tracto gastrointestinal. Obviamente ya en la etapa del preescolar y adolescente vamos a tener predominio de los procesos inflamatorios. Vamos a detenernos un poquito en las imágenes y, por supuesto, el tema de la ecografía para nosotros es la herramienta fundamental. Vamos a ver a lo largo de la charla que es generalmente después de la radiografía simple nuestra primera herramienta por múltiples razones. La radiografía simple, por supuesto, siempre nos va a abrir la posibilidad de tener cierta aproximación del proceso por el cual el paciente acude. Un abdomen agudo generalmente no hay que solo centrarse en el tema del abdomen, muchas veces puede ser una neumonía y una placa de tórax, una placa de tórax y abdomen puede orientarnos hacia eso. La radiografía contrastada y la tomografía ya son estudios que generalmente uno las deja como una tercera línea, porque la segunda, después de la radiografía, siempre va a ser una ecografía. Dentro de las patologías frecuentes es bueno organizarse en el grupo etario. El grupo etario para nosotros es vital. Cuando vamos a tener un cuadro de un neonato, tenemos que tener en mente todas las patologías malformativas, las patologías infecciosas asociadas a la prematurez. Vamos a ver que en esta etapa generalmente el rol del cirujano es mucho más predominante porque estos cuadros se resuelven quirúrgicamente. La cosa va cambiando en la etapa preescolar, ya se vuelven más propias del cuadro inflamatorio o cuadro traumático que podría motivar la consulta.
para más o menos tener una forma general en la etapa de los escolares y adolescentes. Vamos a ir de una de las que es una urgencia, que es la estenosis hipertrófica de píloro. Hoy en día se sabe que felizmente ya no utilizamos este tipo de imágenes, como pueden ver en la diapositiva. Antes la clínica más una radiografía con esta imagen en desfiladero, en esta imagen que teníamos prácticamente sometiendo muchas veces al paciente a mucha radiación, nos permitía hacer el diagnóstico. Hoy en día la ecografía felizmente ha demostrado que la sensibilidad y la especificidad en manos entrenadas está cerca del 100%. Entonces es una herramienta por demás útil y obviamente con ella muchos de los pediatras confirman su diagnóstico y hacen la consulta con el cirujano para tomar una decisión inmediata o muchas veces compensa el paciente porque no, si bien acude a un servicio de emergencia, hay que saberlo que no es una emergencia porque hay que compensar a ese paciente, hay que tenerlo en condiciones y muchas veces, a veces llega un fin de semana, no hay cirujano y se debe prolongar un poco más, pero se tiene que resolver de forma inmediata, no inmediata. La técnica de la ecografía para determinar el píloro requiere ciertas exigencias. Necesitamos un ecógrafo que conste con un transductor de alta frecuencia. Y debe tener el operador la paciencia, porque muchas veces, como decía la doctora, los chicos vienen con toda la familia, entonces uno tiene que lidiar con esa presión de que a veces el niño está llorando, hay mucha ansiedad de por medio, la madre llora, el familiar está muchas veces presionando de una forma que nos obliga a tomar conciencia de lo que estamos haciendo y abstraernos un poco y hacer el estudio de una forma ordenada. Entonces, considerando que tenemos la necesidad de un transductor especial, tenemos que ubicar anatómicamente todas estas estructuras que vamos a determinar para visualizar si ese píloro es normal o es la causa de este proceso de los vómitos, que son vómitos lácteos, generalmente un niño que toma leche y lo vomita y está muy ansioso, toda la clínica que ustedes la conocen. Normalmente el píloro uno lo puede determinar de forma rutinaria si se quiere y es bueno saber que este es el aspecto normal. Tenemos que tomar ciertas referencias anatómicas como es la proximidad con la vesícula, la proximidad con el páncreas y la que nos va a servir es el hígado. A través del hígado uno puede ir visualizando porque a veces el chico está muy distendido por el llanto y eso generalmente ocasiona una dificultad para la determinación de esta estructura. Una vez uno ha visto un píloro, es muy notorio y es algo que no nos vamos a olvidar jamás. Es una estructura, como la ven, acá la comparan como un cervix, ¿no? Pero es una estructura muy gruesa, como pueden ver, es algo que nos permite tomar medidas determinantes, es decir, agarra uno y mide el espesor de la pared del píloro y si mide más de 3 milímetros ya tenemos el diagnóstico. Pero podemos tomar otras medidas, podemos tomar también la longitud del canal, es decir, la medida que va, perdón, acá el señalador, ¿tiene? Ah, perfecto. La medida que va desde el antro pilórico hasta la unión con el duodeno, esta medida generalmente en la hipertrofia de píloro es más de 14 milímetros. Entonces tenemos, en primer lugar tenemos este espesor, más de 3 milímetros, la longitud del canal mayor a 14 milímetros. Eso, con esos dos datos ya tenemos el diagnóstico hecho. Pero también hay otras formas de recordarse, por ejemplo, tenemos el pi famoso, que es 3,14,16. Uno sabe que el 3 corresponde a que más de 3 milímetros de espesor de la pared, es decir, este espesor,
Fíjense la riqueza de la imagen. Este es el estómago con algo de líquido y este es el píloro, esta estructura. Y este es el canal con la mucosa edematosa, ecogénica. Y si a esto uno le suma un Doppler, agarra y pone el Doppler color, podemos ver que el músculo que está hipertrofiado está muy vascularizado. Entonces, la imagen es diagnóstica. Entonces, ya con eso uno tiene la certeza de que el problema es el píloro. Algunos esquemas para ver en un corte transversal del abdomen. Podemos ver la columna vertebral, la vena cava, la aorta y el píloro generalmente entre la vena cava y la vesícula biliar es el sitio que vamos a encontrarlo. Entonces hay que indagar en ese sector y muchas veces cuando el niño está con bastante distensión del abdomen, hay que tratar de movilizar para que el aire se vaya a la parte más superior y se lo tiene que lateralizar al niño. Pero son maniobras que hay que ir lidiando en el momento en el que se va haciendo el estudio. Otra imagen, vemos al píloro. Cuando hacemos el corte transversal, tenemos esa imagen en diana o en target, ¿no? Que es, o en tiro en blanco, que es muy característico de la hipertrofia de píloro. Para recordar una visión más, el músculo, la vesícula, el canal, el estómago, en un corte longitudinal. El otro tema que es importante, y este sí es una verdadera emergencia, es la invaginación intestinal. Y la invaginación intestinal es un problema que ocurre generalmente en el lactante menor, en el preescolar. Es un problema obstructivo que si uno no le pone una solución, ese intestino va a sufrir, puede llegar a perforarse y se convierte en una verdadera catástrofe porque terminan con peritonitis y un riesgo alto de muerte. La invaginación intestinal tiene esta tríada clásica, que es dolor abdominal agudo, tipo cólico, hay heces en jarabe de grosella, y generalmente antes, con esta triada, más una masa palpable era suficiente para hacer el diagnóstico. Hoy en día se, se utiliza la ecografía como segundo método de diagnóstico después de la radiografía, porque la radiografía no aporta mucho, son datos muy inespecíficos, sobre todo cuando la imaginación y la cabeza de la imaginación no ha progresado lo suficiente, entonces no hay unos elementos radiológicos para concluir con certeza. Cuando ya tenemos el cuadro eh, bien establecido, en manos ni tan expertas, hay estudios que demuestran que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98%, es decir, puede muchas veces en algunos hospitales donde no hay médicos radiólogos de turno los fines de semana o las noches, que generalmente las urgencias y las emergencias suceden en esos horarios. Y si hay alguien que tiene la posibilidad de hacer un rastreo del abdomen, es fácil encontrar esta imagen. Entonces, es una imagen igual en dona, en la que podemos ver que la invaginación telescopada de una parte del intestino dentro del otro hace que nos muestre este hallazgo característico, con la parte del mesenterio incluida dentro de la parte central de la imagen en dona. Estas imaginaciones generalmente, cuando uno hace la exploración, las puede encontrar generalmente a nivel subhepático. La más común es la ileocólica, es decir, que el ileón se mete en el ciego y el ciego es el receptáculo de esa invaginación y progresa hacia la parte superior, es decir, hacia el ángulo hepático y muchas veces se detiene en el ángulo hepático y el chico viene con una historia de un cuadro de 3, 4, 5 horas de mucho dolor intermitente. El chico llora y se calma.
es algo muy característico. Se lo puede confundir a veces con una apendicitis, pero esto nos permite diferenciarlo. Es un abdomen blandito que no ofrece resistencia cuando el niño se calma. Cuando es un abdomen quirúrgico por apendicitis, porque en ese caso la clínica es totalmente diferente y no hay estos periodos de pausa. Entonces, cuando tenemos esta imagen a nivel del hipocondrio derecho o subhepático, en general uno hace el diagnóstico de invaginación intestinal. Un gráfico para que podamos entender un poquito lo que sucede, ¿no? Con el intestino invaginado en forma telescopada. El intestino ingresa por muchas razones, por un hiperperistaltismo, por un ganglio, por un Meckel. La cabeza de invaginación puede tener cualquier tipo de estructura. Muchas veces son estructuras normales que en condiciones de un cuadro diarreico, por ejemplo, puede predisponer a la invaginación. También es importante reconocer que las invaginaciones pueden resolverse de forma espontánea, pero eso obviamente no es la regla. Cuando uno tiene un cuadro clínico en un niño que tiene toda esta técnica de dolor espontáneo, tipo cólico, una deposición ya sanguinolenta y esa masa palpable, ya no puede esperar que se vaya a desinvaginar solo. Hay que cronometrar las horas y generalmente para considerar una desinvaginación, ya sea neumática o con vario, ¿no? Antes de llegar a la cirugía, debe ser muy claro que ese intestino que se ha invaginado no esté en un periodo de sufrimiento vascular, es decir, que el flujo del intestino que está invaginado no se haya comprometido, es decir, tenemos la obligación de darle esa información al pediatra, al cirujano, de que puede intentar una desinvaginación no quirúrgica en primera instancia. En la mayoría de las partes, el momento que uno toma para cortar son las 6 horas. Si pasa de 6 horas y el chico ha tenido ya una clínica establecida, generalmente se debería ir a una desinvaginación quirúrgica. Los cortes, cuando uno hace un corte longitudinal, algo que siempre mencionan es la imagen en pseudo riñón, porque si uno hace en el corte transversal veíamos el target, pero si hacemos en el corte longitudinal vamos a cortar las partes invaginadas y nos va a remedar una estructura parecida a un riñón, con la corteza del riñón que viene a ser las asas invaginadas y la parte central que remeda un seno renal que viene a ser el mesenterio que está incluido dentro de la invaginación. Un poco más de imágenes para entender. Acá tenemos el mesenterio y las diferentes capas, porque no se olviden que se van invaginando una parte sobre otra, es decir, como el telescopio. ¿Se imaginan un telescopio? Es lo mismo que sucede con el asa invaginada. Y lo que les comentaba, dentro de las cosas que además uno mira, aparte del flujo vascular, esta presencia de líquido dentro del asa invaginada ya habla de que el proceso lleva mucho tiempo y es un signo de mal pronóstico para intentar resolverlo de forma no quirúrgica, es decir, con un medio hidrostático o con aire, dependiendo de la preferencia que tenga el servicio, porque son las dos alternativas, o con aire o con bario, que es hidrostático, o con suero fisiológico, bajo visión radioscópica o bajo visión ecográfica. Es decir, hidrostático o neumático va a depender si encontramos este tipo de cosas. Si encontramos esta colección de líquido dentro del asa invaginada, eso nos está descartando que tenemos que hacer la desinvaginación no quirúrgica. Entonces este paciente no va a evolucionar bien. Existe también un riesgo grande de que una vez uno desinvagina a estos pacientes, hasta un 30% se vuelven a imaginar. Entonces eso hay que tenerlo presente, que no es que si lo hemos desinvaginado le hemos resuelto el problema. Hay que volver a seguirlo. Generalmente estos pacientes no se deberían de ir de alta inmediatamente, tendrían que estar por lo menos 48 horas en la institución, por la posibilidad de que nuevamente se imagine. Esta es la principal causa de emergencias en pediatría.
sigue siendo la principal, tanto en niños como en adultos. Se sabe que la incidencia es obviamente muy rara en los extremos, ¿no? Es decir, un neonato que tenga una apendicitis es muy poco probable, pero existe. O una persona anciana, un individuo de 90 años, muy rara vez va a tener este tipo de patología. Es una patología de la juventud, de los niños entre 5 y 15 años para nuestra parte pediátrica, pero es la principal causa de emergencias quirúrgicas del abdomen. Un poco de anatomía es importante porque nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar, ya sea en la clínica cuando hacen el examen o ya sea en los estudios, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos van a tener un apéndice que está localizado a nivel del ciego por debajo de la válvula iliocecal. Es decir, uno busca la válvula iliocecal cuando hace la ecografía. Esta parte del intestino tiene peristaltismo. Uno encuentra el ingreso del ilion al ciego y inmediatamente por debajo y hacia posterior tenemos el apéndice. Y el apéndice, obviamente, en condiciones normales es una estructura tubular que tenemos que demostrar que tiene un fondo de saco, de ciego, es ciego su extremo, no así el ilion, porque a veces resulta que el chico tiene una ileitis y hemos tenido unos 3 casos que han venido con ese diagnóstico, lo han operado, han encontrado un apéndice normal y en realidad lo que el chico tenía era una ileitis. Entonces hay que tener en cuenta la anatomía. La anatomía es importante tanto para nosotros que en algún momento hemos hecho clínica como para el que hace imágenes. La parte de radiología pediátrica o cualquier tipo de radiología, si uno no conoce la anatomía es muy difícil que se oriente. Y son detallitos, son detalles. Uno debe ubicar al ilion, a la unión del ilion, la válvula iliocecal, y por debajo, generalmente a 1 o 2 centímetros, está el apéndice. Y el apéndice pues tiene todas estas posibilidades. La más común es la pélvica, pero hay posiciones muy complicadas como son la retrocecal. Y estas generalmente son el reto, porque la clínica es diferente. El pediatra que palpa ese abdomen como que no llega a tener la característica propia de la apendicitis, se prolonga. Y acuérdense que cuando el niño es más pequeño, el mesenterio, el, este delantal que tenemos epiploico, es corto. Y si uno se demora en 24 o 48 horas, ese apéndice ha seguido su proceso inflamatorio, necrótico y termina perforándose y no tiene con qué proteger. Y por eso es que la apendicitis es bien complicada en los bien pequeños, que clínicamente no te va a referir que empezó el dolor a nivel del epigastrio, tiene un poco de náusea, se irradió a fosa ilíaca derecha, ¿no? Algo de fiebre, no hay esas cosas, no nos refiere la cronología. Uno tiene que basarse mucho en la sospecha de que si bien no es un grupo etario donde normalmente hay esta patología, no lo descarta. La medicina lamentablemente no es una cosa que se pueda decir categóricamente, en esta parte no hay esas cosas. Sí se puede presentar en los más pequeños y desgraciadamente es un paciente que se complica mucho. Un poquito el gráfico para entender cómo sucede este proceso. Está por demás demostrado que la principal causa de la apendicitis es la obstrucción de la luz. Esa obstrucción de la luz lo que va a llevar es a un proceso eh, de edema local. Ese edema va a repercutir sobre la parte vascular porque se traduce a la pared local. Cuando es un apendicolito puede empezar a ese nivel y generalmente, como lo convierte en una cavidad cerrada, esa cavidad cerrada termina infectándose y si no se actúa en forma oportuna, pues se perfora y tenemos las complicaciones del apendicitis. La presentación
clásica, ¿no? Y las presentaciones atípicas que son generalmente en los niños que todavía no nos refieren esa cronología. Y en estas, desgraciadamente, las complicaciones son mayores. En el tema de las imágenes, hoy en día, con el afán de disminuir esas apendicectomías negativas, porque muchas veces había el cuadro que confundía, el pediatra venía y lo ponía como posibilidad el diagnóstico de apendicitis, el cirujano en su lógica decía, bueno, si hay la duda, es mejor operar, aunque sea en blanco, y se operaban. Y antes las apendicectomías blancas, que se llaman, superaban el 35%. Entonces, eso era un tema bastante complicado, porque si bien hasta hoy en día no está muy bien clara la función del apéndice, ¿no? El, el hacer al paciente un procedimiento quirúrgico implica un montón de riesgos. Si es una cirugía innecesaria, que si era una adenitis mesentérica, si era un problema de una gastroenteritis, o en el peor de los casos que a veces ha sucedido que era una neumonía basal, realmente es una situación que a uno, como médico tratante, lo pone en una situación de reflexión. Entonces, hoy en día tenemos las mismas herramientas, la radiografía que no aporta mucho, pero que es a veces necesaria, sobre todo cuando tenemos un apendicolito, como en este caso, por ejemplo, podemos encontrar el apendicolito y ya sabemos que esa posibilidad más la clínica es una apendicitis. Podemos muchas veces encontrar una columna lateralizada, es decir, una escoliosis, el borramiento del psoas, que normalmente lo vemos acá, o la falta de la línea preperitoneal, son signos indirectos que más o menos aportan un 45% en el valor de hacer el diagnóstico, ¿no? Nosotros hoy en día disponemos felizmente de la ecografía, y la ecografía en pediatría resuelve cerca del 90% de las dudas diagnósticas. Es por eso que la ecografía se convierte en una herramienta valiosa en un hospital pediátrico. Y hoy en día, con estas campañas que hay de evitar la radiación, Estados Unidos, por ejemplo, ellos agarran y como no hacen, los radiólogos no hacen la ecografía, ellos tienen un técnico que generalmente tienen una escuela, se forman, y hay una sala donde los médicos radiólogos ven las imágenes, pero no hay una difusión así tan masiva de la ecografía. Ellos prefieren, por la disponibilidad, saltar directamente a tomografía. En un reporte del año 2018, se dice que más o menos al año se hacen 7 millones de tomografías en los niños. Y acuérdense que la radiación, si bien uno no sabe cuál es la dosis exacta que puede generar un proceso canceroso, el niño tiene una esperanza de vida, tiene una vida todavía por delante y tiene células totipotenciales que van a responder de forma totalmente variable, y muchas veces esto se va a activar a lo largo de la vida. Y no sabemos si fue esa tomografía, porque la tomografía realmente es una dosis alta de radiación. Entonces, debemos en lo posible evitar la tomografía, y si la ecografía con la clínica más una radiografía es suficiente, eso sería lo único que necesitamos para llegar a hacer el diagnóstico de una apendicitis. Ideal sería la resonancia, pero ni siquiera en los lugares desarrollados se puede disponer tan fácilmente de una resonancia. La resonancia, saben que no es con radiación, pero implica un costo alto, implica que no todos los hospitales lo tienen, implica que además se lo tiene que sedar o dormir o usar anestesia. Y saben todos muy bien que la anestesia en el niño es algo muy cuestionado. Hoy en día uno, si pudiese evitar someter a anestesia a un niño, no lo haría. No es inocua. La anestesia y los anestésicos pasan una fractura en el neurodesarrollo. Entonces también es algo que hay que considerarlo como una cosa, y no decir no que lo duerman. Hay que evitar, hay que tratar de no llegar a la anestesia en lo posible. Entonces nosotros, con esta técnica de compresión gradual que se llama, que la describió Puilaer, es algo que permite visualizar el apéndice tanto normal como inflamado.
Entonces, las referencias que tenemos en un corte transversal, tenemos el psoas, tenemos la arteria ilíaca y la vena ilíaca, y acá tenemos el recto anterior del abdomen. Entonces, nosotros comprimimos a este nivel y en un abdomen que no está con un cuadro inflamatorio, es decir, que la cavidad peritoneal no está irritada, uno puede hacer que el recto toque el psoas. Y al tocar el psoas, queda atrapado el apéndice. Y el apéndice lo vamos a ver en el cuadro que está inflamado como un chorizo grueso, no compresible. Entonces, esa es la búsqueda. Cuando el chico ya está con los suficientes años para decir, me duele aquí, hay que decirle, voy a comprimir en este sitio y es el punto donde uno encuentra el apéndice. Entonces, esta compresión se la tiene que hacer dirigida al punto de máximo dolor. Entonces, es una situación desagradable para el niño. Hay que explicarle que no nos haga defensa, que vamos a tener que hacer ese momento de compresión, pero es necesario. Porque si lo hacemos a la mala, no vamos a conseguir. Y acá tenemos algunos ejemplos de apéndices normales. La imagen no está muy clara, pero es esto en el corte transversal. Todo este choricito que vemos acá, con su mucosa, es el apéndice. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Todos estos son normales. ¿Y cuál es el criterio para normalidad? Que nosotros al visualizarlo se comprima, se deforme. Y esa medida que tenemos de diámetro de bordes externos no debe superar los 6 milímetros. Entonces, compresible y menor a 6 milímetros sin de la grasa periapendicular es un apéndice normal. Entonces, cuando está inflamado, ¿qué vamos a tener? Un diámetro mayor a 6 milímetros, puede haber un apendicolito, como les comentaba, puede haber esta hiperecogenicidad de la grasa y muchas veces si ya hemos llegado muy tarde, el apéndice puede estar perforado con una colección. Hay muchas veces la presencia de adenopatías periapendiculares y líquido libre, pero eso no significa que sea una apendicitis. Cuando uno encuentra ganglios crecidos de tamaño, tiene la obligación de buscar el apéndice, porque no puede concluir en un cuadro de abdomen agudo que encontró ganglios, pero no lo vio el apéndice. Se debe concluir de que el apéndice tiene un diámetro normal. Y cuando el apéndice está inflamado, esto es lo que vamos a encontrar. La grasa bastante blanca y este diámetro mayor a 6 milímetros. Si usamos el Doppler, vamos a ver que está muy vascularizado. Podemos encontrar el apendicolito dentro de la luz, en un corte transversal y en un corte longitudinal, con la sombra acústica posterior. Y si le ponemos el Power, también podemos encontrar ese aumento del flujo que nos va a apoyar al diagnóstico. La tomografía es como una última instancia, pero también desgraciadamente hoy en día la obesidad en los niños es otro de los problemas. Y eso, desgraciadamente, un chico obeso que es difícil evaluarlo porque le duele además, muchas veces obliga a escalar a la siguiente etapa que vendría a ser la tomografía, en la que los criterios vienen a ser los mismos. Apéndice mayor a 6 milímetros, con apendicolito, con grasa alterada periapendicular o la presencia de una colección, es el diagnóstico de una apendicitis. Podemos encontrar este tipo de afectación. A veces la apendicitis está muy distal. Esas apendicitis que afectan únicamente la punta del apéndice son las más difíciles. Por eso uno tiene que mirarlo entero. Cuando uno tiene el diagnóstico de apendicitis, tiene que ver el apéndice completo y mostrar la punta. En más del 3% de los casos es el sitio inicial, como en estos casos. Un poquito más ejemplos, algunos ejemplos con las colecciones ya establecidas, el apéndice y la colección ya desorganizado. Cuando el apéndice se perfora, lamentablemente si uno comprime, ya no nos sirve el valor porque el apéndice perdió el apéndice estaba
muy tumefacto. Y si uno lo comprimía, no se deformaba, pero cuando ya se perfora, se deforma y ya los 6 milímetros no nos sirven, hay que buscar otros datos, la grasa, la colección, ¿ya? Y esto es lo que puede suceder. Tres temas por la premura del tiempo, así que muchas gracias. Bien, entramos a la ronda de preguntas. ¿Hay alguna pregunta para el doctor sobre el tema que expuso sobre las imágenes o en pediatría como tal? Nada. Se entendió en todos, todo claro. Fuerte aplauso entonces para el doctor nuevamente. Posteriormente vamos a tener dos exposiciones más, la doctora Denise y el doctor José Avendaño, pero para descansar un poquito, las sillas también tienen derecho a descansar. Van a poder pasar a servirse refrigerio en este momento y luego continuamos ya unos 10 minutos y luego continuamos.